Independientemente de la postura política, ideológica o contextual de los individuos, ha sido innegable que la política se ha convertido en un elemento de extremada importancia debido a un proceso bastante complejo que nos remonta hasta los primeros años de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, aspecto que aún sigue permeando nuestra realidad debido a las decisiones tomadas, inoperancia o ignorancia al seleccionar temáticas para un territorio en específico. Es decir, no serían las mismas problemáticas que podrían abordarse en Colombia, donde ha sido un territorio muy marcado por actos que han generado diversas consecuencias con las personas, en comparativa a México, donde mismos problemas se aborden desde diferentes ejes. En este sentido, en este video realizaremos un acercamiento sobre ciertos posibles rasgos que puedan tener los políticos latinoamericanos y qué explicaciones desde lo psicológico existen a la corrupción. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal donde realizaremos un acercamiento sobre cómo se puede unir la psicología y la política. Filósofos como Aristóteles resaltan que el ser humano es un animal político o polis por naturaleza, lo que ya nos denota como una situación la cual da que, como sociedad tendríamos la posibilidad de vivir en sociedades organizadas de manera política, crear y organizar vidas a nivel colectivo para un bienestar. En el intercambio cultural e histórico-social, esto hace que en el contexto social se pueda vivir medianamente a través de unas leyes, costumbres y hábitos de vida. Es decir, hay un pasaje muy profundo detrás de todo esto, lo que se conoce el acto por el cual, cada cierto tiempo las personas podrían tener la posibilidad de elegir a una persona para tomar las decisiones pertinentes del rumbo de un territorio en específico. Sin embargo, desde estas palabras hasta nuestra actualidad ha tenido una transformación profunda, casi que radical, hacia la comprensión de la política como sociedad. Sin ir más lejos, en el argot popular o sentido común, se suele asociar una imagen desfavorable para los políticos. Y cómo no cuestionarlos, porque podría hablarse sobre la crisis profunda de los valores democráticos, entre los que se destacan la demagogia de los gobernantes, la pasividad de los ciudadanos, la corrupción, la tecnocratización de la gestión de los bienes públicos, la hiperconcentración del poder financiero, la desconfianza en la justicia, la influencia de los medios, y la ruptura de lazos de cohesión social. Podría estar hablándose sobre la democracia como un mecanismo por el cual todo esto se convierte en algo posible de ejecutarse, pero que, en la realidad, tendría un estigma bastante grande, en la que el amañar elecciones o que se presenten presuntos fraudes se ve como algo muy habitual, donde por más que se denuncie, no tendría resultado alguno, obviamente con sus excepciones. Lo primero para este video, es definir exactamente qué es la política. Según la Real Academia Española, es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. También que es una función del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Ya con esto, tendremos en cuenta que los políticos serían aquellas personas que tienen una voz dentro de un territorio en específico, y que ésta tendría un impacto, puede ser favorable o desfavorable en un territorio. Y aunque sea una cuestión que ha generado demasiados detractores y que muchas personas hayan perdido la fe en que se puedan lograr grandes cambios, considero que es una temática que vale la pena exponer. Y no es un secreto que cientos de actos de corrupción junto a actos de lesa humanidad cometidos cuando ya están en el poder, donde lo ideal sería que fuesen condenados, pero presuntamente la justicia podría presentar ciertas problemáticas para investigar estos temas. Precisamente, es curioso que surge desde la psicología social crítica para mitigar los errores costosos y frecuentes de los políticos. Sin embargo, es muy necesario puntualizar que, debido a que es una temática que también puede ser abordada desde lo cultural, esta tendría una interpretación distinta en cada sociedad. Por ejemplo, por parte de los africanos consideran que la corrupción habría aumentado, y que en China empeoró notablemente. Por parte del viejo continente, el 53% de los ciudadanos consideran que su gobierno está controlado por intereses privados, junto a un 62% de 40.000 europeos opinan que la corrupción gubernamental es un gran problema de índole nacional. Y eso que es solo mencionar dos casos, donde hay muchísimo más que se puede analizar. Al involucrar los seres humanos, pensamientos, emociones y diversos ámbitos de la vida funcional de las personas, tendría un gran papel la psicología. Y sí, específicamente existe la psicología política,
que ha sido definida como una disciplina científica que se encarga de describir y explicar el comportamiento político, estudiando los factores psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él. Su objetivo es comprender cómo las personas interactúan con el poder político y cómo se toman las decisiones políticas en una sociedad. Cabe decir que la psicología ha tenido un papel descriptivo y explicativo a lo que podríamos denominar el poder. En este sentido, desde esta área, se puede llegar a conocer a más detalles sobre tópicos tales como las actitudes políticas, participaciones políticas, relaciones internacionales, medios de comunicación y demás. Afortunadamente, desde la psicología social también se ha investigado posibles elementos asociados a la política. Dentro de los objetivos específicos que persigue este ámbito de estudio, se encuentran comprensión de la formación de opiniones políticas, análisis del comportamiento político, explorar el liderazgo e influencia política, contribución a la comprensión y resolución de conflictos políticos y demás. Hasta la cognición política, en la que entra en juego el procesamiento de la información y los procesos mentales, en la que se puede conocer las implicaciones de los votos y votantes como tal. De manera interesante, también aborda la malversación de bienes, sobornos, fraudes, extorsión, coerción, favoritismo y demás. Sin embargo, la corrupción no es una situación similar en todos los países debido a las normas, valores y reglas sociales. Aunque no sea el enfoque del vídeo, es importante resaltar que también se da este fenómeno en el sector privado. Y no es para menos, la corrupción se ha normalizado tanto que podría impactar negativamente sobre la satisfacción de los ciudadanos con el régimen democrático, por consiguiente, se pierda la confianza hacia el gobierno y sus decisiones. Además, políticamente hablando, se estaría hablando de un mandato ineficaz, injusto e ineficiente, donde su legitimidad sería bastante afectada. En relación con esto, para el 2014 a través de un estudio, se publicó un artículo que abordó el poder, corrupción y niveles de testosterona. Los líderes podrían tomar decisiones prosociales en beneficio del bien público o por su parte podrían abusar de su poder mediante decisiones antisociales, lo que reducía los pagos totales para el grupo y aumentaba las ganancias de los líderes. Previamente habían tomado muestras individuales, como variables de personalidad y niveles de testosterona. Hallaron dos grupos de personas que eran más honestos frente a otros que eran más deshonestos. Los resultados de este estudio son espectaculares. Observaron que a mayor poder del líder existía una mayor corrupción del líder, incluso cuando eran honestos. Esto indica que el poder corrompe, sin duda, a pesar de ser una persona honesta. Por otra parte, los líderes que más se corrompieron eran aquellos que más testosterona tenían. Ahora bien, ¿por qué un político roba? Aunque es una respuesta bastante amplia y compleja, y como tampoco la finalidad es estigmatizar a las personas que ejercen cargos similares, se menciona que claramente existen personas que realizan sus funciones de manera adecuada, y generalizar sería un error garrafal de mi parte. Por otro lado, aquí podríamos encontrar las siguientes razones por las que se presenta, hasta de manera descarada, los políticos que atentan contra el pueblo que los eligió. Efecto social, es decir, si la persona considera que los demás son corruptos sea en mayor o menor magnitud como él o ella, podría generar que cometa una conducta corrupta después. Pasa lo mismo con que la persona considere que está en un ambiente corrupto, donde éste minimice las consecuencias de estos actos, al igual que tendrían unas disonancias sobre la desconfianza social y una modificación sobre lo que se consideran como normas sociales, o que la probabilidad en que pueda ser descubierto, presuntamente, sea mínima. Ambición personal. Algunos políticos presuntamente podrían ser motivados por una búsqueda desmedida de riqueza, poder o prestigio personal. La corrupción les brinda la oportunidad de obtener beneficios económicos ilícitos, siendo una manera de ganarse la vida, obtener mucho más dinero y no destinar el apropiado en su cargo, que estaríamos hablando de millones de pesos y que, si es sistemático, podría ser un impedimento gigantesco para el bienestar colectivo. Falta de ética. La corrupción puede verse como una forma de aprovecharse del sistema para obtener ganancias personales sin importar las consecuencias, donde estaría en juego la desigualdad social y económica para que presuntamente ciertas personas tomen decisiones contrarias hacia la población,
y que a cambio de muy poco como un voto, se puedan generar procesos bastante complejos de corrupción y desvío de fondos, y si a esto se le une la falta de transparencia y dificultad para el acceso de la información, dificulta la posible detección y rendición de cuentas, pero que afortunadamente siguen existiendo entidades de regulación estatal que generan hallazgos ante posibles hechos de corrupción cometidos. Se ha normalizado tanto el que presuntamente ciertos políticos realicen actos como acercarse a la población en el año electoral y luego alejarse como si nada hubiera ocurrido, algo que presuntamente habría incrementado escasa transparencia y rendición de cuentas. En algunos casos, la falta de mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas permite que la corrupción prospere. Si no hay una supervisión efectiva ni consecuencias significativas para los actos corruptos, los políticos deshonestos pueden sentirse más tentados a cometer fraudes o desfalcos, lo que impacta muchísimo en la imagen alrededor de los políticos, que conlleva a generalizar y considerar que todos los políticos hacen estos actos. De esta manera, se genera la muy mala imagen que la sociedad tiene. No obstante, hay ciertos casos donde ha habido muchos que han sido condenados por sus hechos, pero que no justifica en ningún momento sus cometidos. Presiones y sobornos. En ocasiones, los políticos presuntamente podrían ser influenciados o presionados por grupos de interés o lobbies que buscan obtener favores especiales o manipular decisiones políticas, donde presuntamente tendrían que cumplir con una serie de cargos para que se pueda garantizar su mantenencia en el aspecto político. Estas presiones pueden llevar a la corrupción si el político acepta sobornos o beneficios indebidos a cambio de su influencia. De hecho, se encontró que la percepción de verse juzgado socialmente reduce la posibilidad de formar parte de prácticas corruptas solo entre aquellos individuos que se identifican culturalmente con países en los que los niveles de corrupción son bajos, según un estudio del 2017. Dentro de estas presiones, estaría la presunta lealtad o la mantención de apoyo por unos grupos de votantes para beneficios a cambio de apoyo económico, y sí, como procesos de financiamiento de campañas políticas. Sesgos cognitivos. Desde el prestarle atención a los datos que confirman las ideas preconcebidas y ser más cuidadoso con la información de otros, el generalizar un rasgo positivo hacia persona, así como ocasionar diferentes conclusiones de una misma información, hasta votar por los que los demás dicen o confiar en los sistemas automatizados. Estas maneras inciden notablemente para el elegir a una persona para votar. Podría ser más común de lo que se parece esto, pero son situaciones que deberíamos tener en alerta dado que nos conlleva a, por decirlo de una manera, es desviar un proceso racional y emocional. Teniendo en cuenta lo anterior, podría darse el caso en que la persona observe muy claramente los sesgos ajenos, pero no los propios, junto a ser reacios al cambio y proyectar las propias situaciones en los demás. Medios de comunicación. Una de las economías más completas. Debido a estos factores, la población tendría reflejada en la mala imagen que puedan tener en las elecciones independientemente de su postura política, donde se reduce la manera en que es percibido un voto y si realmente tuviera cambios a nivel local, no siendo una situación exclusiva por parte de un candidato o partido político u otro, sino que se aplicaría a nivel general. En resumen, no todos los políticos son iguales y no es necesario el generalizar, donde es importante la presunción de inocencia al analizar a los individuos en su actuación política. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Es un tema bastante interesante pero muy delicado a la vez, que se tiene que manejar con la seriedad que merece, con la presunción de inocencia que se requiere por todas las partes involucradas. No olvides de suscribirte para más y darle un me gusta si te ha gustado. Mi nombre es Ico Carlos y espero que estés muy bien.